Estamos en el libro de Romanos. Romanos capítulo 1. Vamos a leer el versículo 18. Y por favor pongámonos de pie para la lectura de la palabra de Dios. Meditemos en estas palabras, porque no son palabras ligeras. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Amén. Amén. Se pueden sentar. Las palabras de nuestro texto esta mañana son palabras fuertes, son palabras pesadas, son palabras que no debemos escuchar con ligereza. Son palabras que, como mencioné, nos deben hacer temblar. Dice, porque la ira de Dios. Es una cosa hablar de la ira del diablo. Es una cosa leer el libro de Apocalipsis, cuando dice, ay de los habitantes de la tierra, porque el diablo ha venido con gran ira, sabiendo que su tiempo es corto. Eso hace que las naciones tiemblen, que los habitantes de la tierra tiemblen con temor. Pero no estamos hablando de la ira del diablo, del enojo del diablo, del peor de lo que el diablo pueda hacer. Estamos hablando de Dios. Estamos hablando del Dios en cuya presencia el diablo no es nada en comparación con su grandeza, en comparación con su poder, en comparación con su enormidad, su majestad, su soberanía. El diablo no es nada en comparación con él. Y cuando el Señor Jesucristo dice en Mateo 7, 13 al 14, entrar por la puerta estrecha, porque muchos, dice en Lucas 3, procurarán entrar y no podrán, dice en Mateo 7, 13 al 14, dice, angosto es el camino que lleva a la vida, pocos son los que lo hallan. Espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que van por ese camino. Pero no estoy diciendo esto para ser duro. La verdad es que prefiero hablar de otras cosas. Pero estas son las palabras de nuestro texto y esta es la realidad. Hay un Dios. Y Dios es verdadero, Dios existe. Hay un día de juicio en el cual Dios juzgará todo el mundo en justicia. Y la ira de Dios se revela, dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo con estas palabras nos aterroriza y nos espanta. Y si no nos espantamos a estas palabras, no las entendemos. La ira de Dios. Pablo comienza su explicación del Evangelio como un hijo de trueno, con truenos y relámpagos, hablando de la grandeza del poder de Dios revelada en su ira y en el castigo que Él derrama sobre todos los que no están bien con Él.
Ahora, ¿por qué lo hace? Pablo menciona el Evangelio en los primeros versículos de este libro. El Evangelio de Dios. El Evangelio quiere decir buenas nuevas. Pero si va a hablar del Evangelio de Dios y las buenas nuevas de la esperanza y del gozo y de la salvación que hay en Cristo, ¿por qué comienza por medio de hablar aquí de cosas tan severas como la ira, como el enojo santo de Dios? Tan difíciles de entender para la mente humana. De hecho, yo creo que Pablo lo hace aquí porque sabe que no podemos entender las buenas nuevas del Evangelio de Cristo a menos que entendamos primero las malas noticias de la ira de Dios contra el pecado. A menos que entendamos quién es Dios en primer lugar. Antes de hablar de la gracia sobreabundante del Evangelio del Señor Jesucristo, Pablo pasa la mayor parte de los primeros 3 capítulos hablando de la pecaminosidad del hombre, de la perdición del hombre, de la rebeldía del hombre, de la depravación del hombre, de la incapacidad del hombre delante de Dios de hacer lo bueno. Y aquí Pablo contrasta quién es Dios con quién es el hombre. Cuando vas al centro joyero para comprar un diamante, ¿qué hacen allí para destacar la gloria de esa joya? Lo toman y ponen algo de una tela negra o algo así detrás de la joya para que puedas ver cómo brilla, para que puedas ver el contraste que existe entre ese trasfondo negro y la gloria de esa joya. Eso es lo que Pablo hace aquí. Quiere que veamos la gloria del Evangelio del Señor Jesucristo y la salvación de Dios brillando. Pero a fin de poder hacerlo, tenemos que entender nuestra pecaminosidad. Tenemos que entender la ira de Dios. Tenemos que entender lo negro de las malas noticias. Pablo contrasta aquí la naturaleza divina de Dios en santidad con la condición vergonzosa del hombre en su injusticia. El apóstol Pablo, si estudiamos cuidadosamente el capítulo 1 del libro de Romanos, encontramos allí que era un hombre saturado con la doctrina de Dios, con lo que llamamos la teología propia, la teología tal cual, con la doctrina de Dios, con quién es Dios, con cómo es Dios. Siempre hablaba de esto, siempre lo explicaba. Y aquí, en el capítulo 1, explica quién es Dios, para que entendamos quién es este Dios con quien tenemos que ver en el Evangelio. Si no lo conocemos, si no sabemos cómo es, si no sabemos cómo obra, si no sabemos cómo actúa incluso, no vamos a poder saber o entender cómo ha obrado a fin de abrir el camino de salvación para nosotros y qué ha hecho para reconciliarnos con Él.
Entonces Pablo empieza su explicación sistemática del Evangelio aquí en Romanos por medio de hablar y contemplar los atributos de Dios. De hecho, en el capítulo 1 hay tantos atributos de Dios que menciona aquí. En el versículo 17 habla de la justicia de Dios. En 18 habla de la ira de Dios. En 19 habla de la conocibilidad de Dios. Dice lo que de Dios se conoce. En el versículo 20 habla de las cosas, o sea, los atributos invisibles de Dios. Y allí habla del eterno poder de Dios. Y también ahí habla de la deidad de Dios. En el versículo 23 habla de la gloria de Dios. Y también de la incorruptibilidad de Dios, o sea, su inmortalidad, su eternidad. En 25 habla de la verdad de Dios y como Dios es creador y como Dios es el Dios bendito. Y dice por los siglos, su inmutabilidad y su eternidad. Entonces Pablo aquí realmente podríamos dar una serie de prédicas por algunos meses sobre los atributos de Dios contenidos en el texto de Romanos 1. Pablo exalta la grandeza de Dios, exalta la gloria de Dios y dice que no hay nadie, no hay nada que se pueda comparar con la grandeza de Dios. Pero luego, para contrastar la condición humana con el poder y la grandeza y la gloria de Dios, Pablo habla del hombre y de la naturaleza del hombre en el capítulo 1. Y dice en el versículo 18 que los hombres son impíos e injustos. Dice que rechazan y detienen la verdad. Dice en 21 que no glorifican a Dios. Dice que no están agradecidos. Dice en 22 que profesan ser sabios pero que son necios. Dice en 23 que son idólatras. Dice en 24 que son inmundos. Dice en 25 que cambian la verdad de Dios y prefieren por la mentira. Prefieren la mentira sobre la verdad. Dice en 26 que los hombres están llenos, saturados con pasiones vergonzosas. Dice en 28 que tienen mentes reprobadas. Y dice a partir del versículo 29, voy a leer, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos. Puedes sentirte haciéndote cada vez más pequeño con cada palabra. Dice, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Llega al punto aquí el apóstol al escribir estas palabras en que ya no describe tanto con tantas palabras y explicación, solo da una lista de pecado tras pecado de que somos culpables. Tú estás en esta lista, yo estoy en esta lista. Nosotros somos por naturaleza lo que Pablo explica allí en cuanto a nuestra condición caída si no estamos en Cristo. Todos somos culpables de eso. Pablo exalta la gloria divina y humilla el orgullo humano y así prepara al hombre para la gracia.
Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Pablo entiende eso, y Pablo entiende que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero si no confesamos, no nos perdonará. Y por eso explica nuestro pecado para que lo confesemos, para que confesemos no solo lo que hemos hecho, sino también lo que somos por naturaleza. Este versículo 18 comienza la primera sección del cuerpo de la epístola de Pablo a los romanos. Y esta sección continúa hasta el capítulo 3, versículo 20. Si analizamos el texto, en el versículo 17, Pablo habla de la justicia de Dios. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, dice. En el versículo 17, Pablo está hablando de la revelación de la justicia de Dios en misericordia para salvación. En el versículo 18, Pablo habla de la revelación de la justicia de Dios en juicio para condenación. Entonces existe un contraste fuerte aquí entre el aspecto de la justicia de Dios de que habla en 17 y el aspecto de la justicia de Dios de que habla en el versículo 18. Como si estuviera diciendo que si vamos a poder entender bien la verdad del versículo 17, que tenemos que entender en primer lugar la verdad que se contiene en el versículo 18. Si vamos a poder entender la justicia de Dios que nos justifica y nos libra de la condenación, en primer lugar tenemos que entender la justicia de Dios que exige nuestra condenación. La ira de Dios, dice, ¿qué es la ira de Dios? Según el teólogo D.A. Carson, él dice que existen más o menos 600 pasajes en el Antiguo Testamento que mencionan la ira de Dios. Y también dice que hay otros pasajes que comunican la idea de su ira con otras palabras. Cuando hablamos de la ira de Dios, no estamos hablando de algo que no existe bíblicamente. Los hombres prefieren negarlo. Los hombres prefieren ignorarlo. Los hombres prefieren no hablar de esas cosas. Los predicadores suaves del día de hoy prefieren no mencionar la ira de Dios jamás, y no lo hacen, y no lo predican, y no lo exponen, y no advierten que la ira de Dios viene. Y muchos dicen, bueno, Dios no es así. Dios no es un Dios de ira. ¿Cómo explicas, si dices eso, los 600 pasajes del Antiguo Testamento que hablan de la ira de Dios? Los muchos pasajes del Nuevo Testamento que hablan de la ira de Dios, del juicio de Dios, del infierno, del lago de fuego. ¿Cómo explicamos eso si Dios no es un Dios de ira? Este es un gran tema de la Biblia. ¿Qué es la ira de Dios? Voy a decir en primer lugar lo que no es. La ira de Dios no es como la ira del hombre. A veces queremos un punto de referencia para entender algo. Queremos algo con que podamos comparar algo más para entender ese concepto como un punto de referencia. Pero al hombre no es ese punto de referencia. Dios es santo. Dios es diferente.
del hombre. La ira de Dios no es como la ira del hombre. La ira de Dios no es caprichosa. Es decir, no está sujeto a cambios irracionales, radicales, repentinos en su temperamento. La ira de Dios es una disposición inteligente y determinada de ira que reside en el ser de Dios mientras analiza la condición de sus criaturas pecaminosas. Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado, y habla de su ira, contra el impío todos los días. ¿Por qué todos los días? Porque no es una ira caprichosa. Es una ira que Dios tiene constantemente, continuamente contra el pecado. Es la reacción de su santa naturaleza contra toda aquella cosa que contradice su justicia y su santidad. La ira de Dios, podemos decir, y la ira de Dios manifestada para con el pecador, está relacionada con la inmutabilidad de Dios. La inmutabilidad de Dios quiere decir que Dios no está sujeto a cambios en cuanto a su esencia y su naturaleza y su manera de ser. La ira de Dios es la respuesta de Dios a la rebeldía de la criatura, pero es su respuesta inmutable. O sea, Dios siempre responde al pecado con ira. Dios tiene que castigar el pecado. Dios no se enoja por ninguna razón. La ira de Dios es lógica, es correcta. La ira de Dios no es una pasión incontrolable. El hombre cuando tiene ira, nosotros utilizamos diferentes palabras, decimos enojo y decimos ira y decimos, bueno, el enojo es algo, pero ira es más intensa que el enojo. Y cuando pensamos en la ira del hombre, pensamos en explosiones incontrolables en nuestras pasiones. La ira de Dios no es así. El hombre está dominado por su ira y pierde el dominio propio al tener ira. La ira de Dios no es el resultado de perder el dominio propio, más bien es el ejercicio preciso de la sabiduría de su voluntad perfecta. No hay nada que domine el ser y la voluntad de Dios. Y esto es importante. El hombre al tener ira, ¿qué pasa? Su ira le vence. Su ira tiene control sobre él. No es así con Dios. No hay nada que pueda vencer a Dios o controlarle a Dios. Dios es el que tiene su ira bajo control perfecto. La ira de Dios tampoco es mala. Tampoco es injusta. La ira del hombre normalmente es mala. Casi siempre es injusta. No es así con Dios. La ira de Dios siempre concuerda con su justicia perfecta. Su ira es una manifestación de su juicio y su juicio siempre armoniza perfectamente con lo que es bueno, con lo que es santo, con lo que es justo, con lo que es correcto. Por eso Pablo habla en Romanos 2:5 de la revelación del justo juicio de Dios. Incluso al juez humano, su ira se puede encender contra el criminal
y puede decretar algo en su ira que no es justo. No es así con Dios. El juicio de Dios, el castigo que Dios da al pecador siempre es lo que es lo más correcto, lo mejor que Dios pueda hacer. La ira de Dios obra la justicia de Dios, pero dice en Santiago 1:20 que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces tenemos dos puntos de referencia totalmente diferentes. Si la ira del hombre no puede efectuar la justicia de Dios, entonces la ira del hombre es muy diferente de la ira de Dios. La ira del hombre es para su vergüenza. Normalmente, casi siempre es para su vergüenza. La ira de Dios no es así. La ira de Dios es para su gloria. La ira de Dios no es una mancha en el carácter de Dios. Es buena y es motivo de alabarlo. Porque la ira de Dios magnifica su gloria y vindica su justicia. Vemos esto en el mismo libro de Romanos más adelante, cuando Pablo sigue exponiendo este concepto de la ira de Dios. Y dice en el capítulo 9, cuando está hablando de la elección y la reprobación, y cuando habla de los reprobados y cómo Dios ejerce su ira sobre ellos, y da el ejemplo del faraón de Egipto durante el tiempo del Éxodo bajo Moisés. Y dice en 9:17, porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder. ¿A qué poder se refiere? Al poder de su ira, de las plagas y de los juicios que derramó sobre Egipto. Dice que le levantó a Faraón no para salvarlo, no para que fuera un vaso de misericordia, no para la alabanza de la gloria de su gracia, de su amor y su misericordia, sino que lo levantó para luego aplastarlo y quebrantarlo y quebrarlo. Para mostrar el poder de su ira. ¿Para qué propósito? ¿Para cuál fin? Para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, dice Dios. O sea, para que su nombre sea alabado, magnificado, para que Él sea reconocido como el Dios de todo poder. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios y Padre del Señor Jesucristo. Pablo está diciendo que lejos de ser una mancha en el carácter de Dios, que la ira de Dios es motivo de postrarnos delante de Él y decir: Dios, a ti sea la honra y la gloria para siempre. Además dice en Romanos 11:33, cuando Pablo, después de explicar el plan de Dios para los judíos en la historia de la redención y el derramamiento final que va a resultar en la salvación de lo que Él dice ser toda Israel, Él dice en 33, oh profundidad, exclama una doxología aquí, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Está alabándolo por sus juicios. En Apocalipsis 18:20 dice: alégrate sobre ella, hablando de Babilonia, hablando de los impíos que son destruidos por el juicio de Dios durante el periodo de la gran tribulación.
Alégrate sobre ellas, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Al derramar su ira sobre Babilonia, Dios hace justicia y por lo tanto dice que el pueblo de Dios debe alabarlo. Lejos de ignorar esta verdad bíblica tan importante, debemos humillarnos bajo ella y dar gloria a Dios. A.W. Pink, un autor, dijo una definición de la ira de Dios. La ira de Dios, dice, es su eterno aborrecimiento de toda injusticia. Es el desagrado e indignación de la rectitud divina ante el mal. Es la santidad de Dios puesta en acción contra el pecado. Es la causa motriz de la sentencia justa que pronuncia contra los que actúan mal. Podemos decir que la ira de Dios es su santo enojo manifestado contra todo lo que contradice su bondad y su amor. La ira de Dios en ese sentido concuerda perfectamente con el amor de Dios. Porque Dios, como el Dios de amor, tiene que aborrecer lo que es contrario a su amor, lo que destruye, lo que contamina, lo que arruina su obra y el bienestar de sus criaturas. Y eso es lo que hace el pecado. El pecado causa destrucción, distorsiona y arruina lo que Dios ha hecho en el orden creado. En este sentido, creo que es importante definir esto aquí. La ira de Dios no es un atributo intrínseco a la naturaleza de Dios. Es una manifestación de su justicia. Su justicia es intrínseca a su naturaleza. Dios es justo, pero Dios no es ira. Esa es la distinción bíblica. Y creo que es importante definir esto para que no distorsionemos el carácter de Dios. Dios responde en ira debido a lo que uno ha hecho, pero Dios responde en amor debido a lo que es por naturaleza. Es decir, Dios es amor y Dios ama porque Dios es amor. Pero si Dios tiene ira para conmigo, no es porque Dios sea ira, sino porque yo soy injusto, porque yo soy pecaminoso. La ira de Dios es su reacción al pecado. Y en ese sentido, digo, la definición que di de A.W. Pink, creo que tengo que decir que no estoy totalmente de acuerdo con él. Porque él dice que la ira de Dios es su eterno aborrecimiento de toda injusticia. Pero la injusticia no ha existido eternamente. La injusticia y el pecado y la maldad tienen su origen en un punto de tiempo. Y Dios reaccionó y reacciona en ira. Y tendrá ira manifestada contra el pecado de allí y adelante hasta toda la eternidad futura. Pero hablando del consejo eterno de las personas de la Trinidad en la eternidad
eternidad pasada, cuando solo existía Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la comunión perfecta, el gozo pleno de la presencia de cada uno, gozándose así allí, ellos, el Dios, las personas de la Trinidad, el único Dios verdadero, no estaba lleno de ira, pero estaba lleno de amor. El amor era parte de la misma esencia de su ser, así como la santidad, así como la justicia, así como la bondad. Y no hay nada en la comunión eterna de la Trinidad que provocaría la ira de Dios. Es la criatura pecaminosa que provoca su ira. Donde no hay pecado, no hay ira y no hay juicio. Y en ese sentido podemos decir que la ira de Dios es justo eternamente, intrínsecamente, en virtud de su ser, por quien es. Pero no es así con la ira de Dios, y por lo tanto podemos decir que la ira de Dios es, en un sentido, hablando como hombre, hablando en categorías teológicas de nuestro entendimiento aquí, podemos decir que la ira de Dios es una subcategoría bajo el atributo de la justicia de Dios. Y digo eso porque hay algunos que enseñan que la ira de Dios es eterna, que Dios siempre ha estado enojado, que aunque no existiera el pecado, Dios está enojado y tiene ira al pensar que el pecado pueda existir o algo así. Pero esa no es la enseñanza bíblica. Cuando pensamos en Dios, nuestra primera imagen de Dios no debe ser de en primer lugar, principalmente, algo como si fuera un hombre enojado todo el tiempo, esperando aplastarnos. Si Dios aplastará al pecador que no se arrepiente, pero en primer lugar Dios es creador. En primer lugar Dios es amor. En primer lugar Dios es justo. Y Dios anhela la salvación de la criatura, anhela la obediencia de la criatura, anhela que tú te arrepientas para que no tengas que sufrir el juicio justo de su ira. Ahora, entendiendo algo de la ira de Dios, podemos analizar el pasaje un poco más. Dice, porque la ira de Dios se revela. Se revela. La palabra se revela es paralelo con la misma palabra en el versículo 17. Es necesario aquí tener el texto delante de nosotros, de nuestros ojos, para estar viéndolo. Dice en 18, la ira de Dios se revela. Dice en 17, la justicia de Dios se revela. Y este contraste recalca la verdad del Evangelio por medio de contrastar la salvación experimentada por la justicia de Dios revelada en gracia con la condenación experimentada por la justicia de Dios revelada en ira y castigo. Y cuando dice que la ira de Dios se revela, no está hablando de una revelación cognitiva. Me refiero a que cuando hablamos de algo cognitivo, estamos hablando de algo que tiene que ver con la esfera intelectual de nuestro entendimiento. Estamos diciendo, al hablar de algo así, que es una revelación de información, y eso no es lo que es. No está hablando de eso allí, sino más bien una revelación de aplicación. La ira de Dios que se revela es ira que no siempre
se da a entender a la mente del pecador en el momento de ser revelada, pero ciertamente es aplicada al pecador, aunque no se dé cuenta de que está bajo la ira de Dios. Cuando dice la justicia de Dios se revela por fe y para fe en el Evangelio para salvación en 17, no está hablando de información acerca de la justicia de Dios, sino más bien de una imputación forense, legal, de la justicia de Dios para la justificación y salvación del pecador. En otras palabras, no es una revelación cognitiva de la justicia de Dios, sino más bien una revelación de aplicación directa de la justicia de Dios para salvación. En ese caso, en el versículo 17. Esto significa que cuando dice que la ira de Dios se revela, que la ira de Dios es revelada en el sentido de ser derramada y ejecutada sobre la condición humana de maldad. Y dice también, bueno, la palabra se revela, no está en la voz activa, está en la voz pasiva. Algunos citan esto, y especialmente algunos teólogos con mala doctrina y comentaristas, y dicen, bueno, la razón por la que el verbo se revela, en este caso en el texto griego, que se refleja con la voz pasiva en español, en este caso dice que está en la voz pasiva porque la ira de Dios es un castigo pasivo. En otras palabras, Dios mismo, según ellos, es pasivo cuando lo que Pablo llama la ira de Dios está siendo manifestada y revelada. ¿Por qué dicen eso? Porque dicen que Dios no castiga a nadie. Dicen, bueno, Dios no es castigador. Y dicen que cuando las Escrituras hablan de la ira de Dios, que están hablando figurativamente de la ley de causas y consecuencias. O sea, si metes tu dedo en la llama de fuego, sufres el dolor, porque tú mismo te metiste el dedo allí. Pero no fue la consecuencia de las acciones, no algo externo a eso que se aplicó. Ese tipo de analogía es lo que se da. Pero Pablo no está hablando de causas y consecuencias. No está diciendo que si haces cosas malas, que sufrirás las consecuencias humanas, terrenales aquí en este mundo, consecuencias temporales por esas cosas. Esa doctrina es una distorsión grave. De hecho, el profeta Nahum refuta ese tipo de doctrina cuando dice en el versículo 2 de su libro: Jehová, Yahweh, es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Esa es la santa palabra de Dios. Y dice que Dios castiga. Dice que Dios es el que activamente aplica su ira contra el pecador. En vez de entender la conjugación del verbo se revela como una acción pasiva por estar en la voz pasiva, más bien debemos entenderlo como lo que llamamos en el estudio de la teología un pasivo divino.
Hay esta construcción gramatical que se encuentra en el Nuevo Testamento a menudo, en que un autor bíblico habla en la voz pasiva, pero implica que el que hace la acción de que está hablando es Dios. Y por lo tanto, un pasivo divino. Aunque no mencione a Dios tal cual en el pasaje, se entiende de que está hablando de Dios. En otras palabras, otra traducción posible sería: porque la ira de Dios es revelada por Dios. Estamos hablando de la ira de Dios, de ira y santo enojo que se manifiesta, que procede del mismo ser de Dios, no de algo que está externo de Dios, que pasa por consecuencias temporales en la tierra. Y además dice que esta ira de Dios se revela desde ¿dónde? El cielo. ¿Quién está en el cielo? Dios está en el cielo. No es por ejemplo, emborracharte y por tu vicio, por tu esclavitud al alcohol, perder tu trabajo y sufrir consecuencias humanas, sino más bien una revelación de ira que proviene directamente del trono del juicio de Dios que está sentado en el cielo, y por lo tanto es ira que viene del cielo hacia abajo, juzgando con autoridad sobre el hombre, aplicada al pecado y a la condición pecaminosa del hombre. Ahora, esta palabra no solo se encuentra en la voz pasiva, sino también es un verbo que se encuentra en el tiempo presente. Y esto es importante. No dice que la ira de Dios se revelará, que se va a revelar en el futuro. Dice: la ira de Dios se revela actualmente, en este momento de tiempo. Ahorita, mientras estamos aquí en este lugar, la ira de Dios está siendo revelada contra algunos de los que están aquí. Actualmente está pasando. Está siendo aplicada y derramada en este momento, como dice en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Está ahorita. Si tú no estás en Cristo, la ira de Dios no solo viene para ti, la ira de Dios está sobre ti. Permaneces en un estado de perdición bajo el santo enojo y el juicio del Dios que dice que si no te vuelves de tu maldad, que Él tiene su espada afilada y está listo para ir en guerra contra ti. Su espada está sobre tu cabeza así. Dices, ¿cómo? ¿Cómo puede ser? No veo fuego descendiendo del cielo como Sodoma y Gomorra. No veo que la tierra se esté abriendo en este momento para que descienda directamente al Seol. ¿Cómo puede ser que la ira de Dios está siendo revelada en este momento si no la veo, si no la entiendo? Al contrario, tengo una vida feliz. No hay nada mal. La ira de Dios se revela en este momento, actualmente, principalmente por medio de la maldición divina. Y es este concepto de la maldición que une
todas las manifestaciones específicas de la ira de Dios como partes de la misma cosa. Es esta maldición que se manifiesta en juicios temporales y eternos. Es esta maldición que no es futura, sino presente, y se revela continuamente alrededor de nosotros todos los días. La maldición a que me refiero es la maldición que tiene su origen en Génesis capítulo 3, en el huerto de Edén. Dios pronunció la maldición de su ira sobre el hombre, sobre el orden creado, sobre la tierra. Luego esta maldición también se manifiesta o se manifestó, se dio a conocer por medio de las declaraciones del monte Ebal en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 27, como parte del pacto mosaico. Eso mismo siendo una representación de lo que se conoce como el concepto del pacto de obras en la teología. El concepto del pacto de obras enseña, la enseñanza bíblica de esto es que si el hombre obedece a Dios perfectamente, que tiene vida eterna en virtud de no haber pecado contra Él y obedecerlo. Lo vemos en el huerto de Edén, cuando Dios dijo al hombre, a la mujer, le dijo a Adán: puedes comer de todo árbol, del fruto de todo árbol, pero el fruto del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día en que comes de ese fruto ciertamente morirás. Si el hombre peca, muere, invoca la maldición de Dios sobre él. Si no peca y obedece perfectamente, la implicación es que viviría. No hubiera muerto, no hubiera caído bajo la maldición de Dios. Entonces, vida eterna por obediencia perfecta, maldición por quebrantar la ley, los mandatos de Dios. Y Pablo alude a esto en Gálatas 3:10 cuando dice: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, para guardarlas, para practicarlas. Si uno no obedece perfectamente, cae bajo la maldición de Dios. Y esta maldición de Dios que está sobre todos los hombres por naturaleza, como dice en Efesios 2:1, dice: por naturaleza hijos de ira, porque por naturaleza somos pecadores y hemos desobedecido a Dios. Esta maldición se manifiesta por la ejecución actual de la ira de Dios contra la humanidad pecaminosa. Y hay 4 maneras principales en las que esta ira se revela en este tiempo, en este momento. Número 1. La ira de Dios se está revelando por la sujeción del orden creado a vanidad. Dice Pablo en Romanos 8:20, porque la creación fue sujetada a vanidad. Todo el orden creado fue lanzado bajo la maldición de Dios. Y eso resulta en la descomposición del orden creado, de la creación. Resulta en juicios temporales. Se manifiestan muchas maneras alrededor de nosotros, por medio de enfermedades, por medio del dolor que hay en el mundo, por medio del sufrimiento que está alrededor de nosotros, tragedias, desastres naturales, incluso la muerte física. Es una manifestación de esta vanidad a la que la creación fue sujetada.
El hombre fue creado para ser eterno, para gozar de Dios para siempre y glorificarlo. Y ahora el hombre cae muerto y regresa al polvo de donde fue tomado. Vanidad por la maldición del juicio de la ira de Dios. Lo que fue creado para la gloria de Dios, para permanecer para siempre, así como los cielos y la tierra, fue sujetado a vanidad. Es parte de la maldición. Cada vez que hay un terremoto, cada vez que hay un huracán, cada vez que hay algo que pasa así, Dios está diciendo que Él existe, que Él es real, que Él tiene ira, que algo está radicalmente mal con la condición humana. Algunos dicen, bueno, si Dios existe, ¿por qué esas cosas pasan? No, al contrario, si esas cosas no pasaran, yo creería que Dios no existe. ¿Cómo puede este Dios santo y justo existir sin tener ira contra las atrocidades que la humanidad hace? El hecho de que fuego desciende de Sodoma y Gomorra no me hace dudar de la existencia de Dios. Me espanta y me hace pensar y decir, yo no quiero pecar contra Él. Pero estas manifestaciones de juicio temporal aquí en esta tierra, en este mundo, en este tiempo, en esta época pasa para con los justos y los injustos igual. Así como la lluvia cae sobre los dos y el sol brilla sobre los dos caen a enfermedades y mueren en terremotos y cosas así. Porque no hemos experimentado, porque los que están en Cristo no han experimentado la redención final y la liberación de la presencia del pecado. Pero no nos debemos equivocar. Cada vez que alguien muere, Dios está diciendo que Él juzga el pecado. La paga del pecado es muerte. La segunda manera en la que la ira de Dios se está revelando en este momento es por medio del castigo directo de juicio eterno. Me refiero al Hades, al infierno. Nosotros vemos aquí alrededor y decimos, bueno, las nubes, el aire, los pájaros, la familia, la comida rica, las bendiciones. Pues Dios es muy misericordioso, y sí es cierto. Pero no debemos confundir eso y negar la verdad bíblica de que existe un infierno. De que el infierno está lleno ahorita de hombres como Judas Iscariote, como muchos otros, que está lleno de personas que pensaban ser buenos cristianos, está lleno de católicos, está lleno de musulmanes, está lleno de personas supuestamente piadosas que practicaban la religión, está lleno de abuelitas y abuelitos, está lleno de todo tipo de persona como tú y como yo. El infierno, el hombre rico de que el Señor habla en el Evangelio de Lucas, y eso es una historia real que pasó de que habla allí. Ese hombre rico aún está en el infierno, aún está gritando en este momento, después de 2000 años, dame una gota de agua porque estoy atormentado en esta llama. La ira de Dios se está revelando. La tercera manera en la que la ira de Dios se revela es por medio de permitir la apostasía religiosa.
Dice en 1 Tesalonicenses 2, 15 al 16. Pablo, hablando de los judíos, dice: los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Y está hablando de judíos que estaban vivos, no habían muerto aún, no habían muerto rechazando a Cristo, estaban vivos, estaban hablando. Ciertamente muchos de ellos todos ellos eran personas comunes como nosotros, personas reales. Pero dice que la ira vino sobre ellos, tiempo pasado, la ira de Dios estaba sobre ellos, y la manera en la que la ira de Dios se manifestó para con ellos era por medio de entregarles a la ceguera de su corazón, por medio de entregarles a su pecado, por medio de cegarlos a la verdad de Dios, por medio de no darles la iluminación del Espíritu Santo y la obra regeneradora del Espíritu Santo a fin de que fueran salvos. Dios los juzgó y ejecutó su ira por medio de alejarse de ellos y dejar que colmaran, que llenaran plenamente la medida de sus pecados para que puedan ser castigados con un castigo más severo. La cuarta manera en la que la ira de Dios se revela realmente es la manera en la que de que Pablo está hablando en Romanos 1:18. Esas tres maneras realmente no tienen tanto que ver con el contexto de Romanos 1. La cuarta manera y la manera en la que Pablo está hablando de la revelación actual de la ira de Dios es la entrega de los pecadores a la reprobación. Romanos 1:24 dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. 1:26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. 1:28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. 3 veces el apóstol dice que la ira de Dios se revela por medio de la entrega de las personas a su pecado, para que pequen y pequen y pequen hasta que reciban un peor castigo en el día del juicio. Y eso es lo peor que puede pasar. Sería más misericordioso dejar que fuego descienda del cielo como Sodoma y Gomorra que dejar que el pecador siga en su pecado para estar atesorando más y más pecado contra Dios, que resultará en su ira por toda la eternidad en el infierno. ¿Por qué la gente no reconoce que la ira de Dios está sobre ellos? Hay 2 respuestas que vienen de este texto. Número 1, porque como dice en 18, porque los hombres detienen con injusticia la verdad. No quieren confesar su pecado, no quieren reconocer su estado de perdición, no quieren arrepentirse. Y por lo tanto detienen la verdad de Dios y dicen: pues mi Dios no es así, o Dios no es así, o eso no es cierto, o no tengo que arrepentirme, y se justifican. Los mismos homosexuales, muchos de ellos dicen: bueno, lo que hago no es pecado. Y muchos de ellos, por ejemplo, en la iglesia anglicana, que creo que está permitiendo que la ordenación de homosexuales, que sean sacerdotes y ministros,
y pastores, si no hay nada malo con eso, detienen la verdad con su injusticia. Corazones endurecidos que inventan excusas, que dan otras explicaciones, que dan respuestas vanas. Hay que tener cuidado, porque fácilmente el pecado nos puede engañar. La segunda manera por la que los hombres no reconocen que la ira de Dios está sobre ellos es porque la ira de Dios actualmente está mezclada con la misericordia de Dios y la gracia común. Y la gente confunde la misericordia temporal de Dios por el favor eterno de Dios, y por lo tanto se engaña. Por eso dice en Romanos 2, 3 al 4, ¿y piensas esto, oh hombre? Tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? O sea, por la benignidad de Dios, los hombres piensan que escaparán al juicio de Dios. Pero esa misma benignidad no es para engañarte, para que pienses que no estás bajo el juicio de Dios, si realmente estás bajo su ira. Más bien es para llevarte al arrepentimiento, es para demostrar que Dios es misericordioso, que Dios te recibirá si tú vienes a Cristo. Voy a concluir con algunas palabras de aplicación. En primer lugar, para los que no están en Cristo, espero que Dios te abra los ojos para que veas el gran peligro en que estás, para que huyas de la ira venidera al refugio que está en Cristo. Si tú has orado y Dios te ha dado una respuesta misericordiosa a tu oración, no confundas eso por su gracia salvadora. A veces Dios contesta la oración del impío para demostrar su benignidad, para llevarlo al arrepentimiento. El hecho de que experimentas muchas bendiciones en tu vida, si no estás en Cristo, no dejes que eso te engañe pensando que estás bien con Dios cuando no es así. La única cosa que te puede hacer bien con Dios es confiar en la sangre del Salvador Jesucristo para limpiarte de toda maldad. Y también digo que la única cosa que te está guardando en este momento de una mente reprobada y un corazón tan duro que no se puede arrepentir, la única cosa que te está guardando es la pura misericordia de Dios. No hay nada más. Dios sería perfectamente justo si Él se alejara de ti para entregarte a las pasiones vergonzosas de tu corazón, para entregarte a los deseos de tu carne, para entregarte a tu maldad. No pienses, bueno, me arrepentiré cuando estoy en mi cama de muerte 10 segundos antes de morirme. No puedes engañar a Dios. Si piensas así, es probable que Dios se aleje de ti para entregarte, y en el momento en que tú estás clamando a Dios, pidiéndole misericordia, dice como el proverbio, Dios se burlará de ti. Es decir, no quisiste en los días en que estabas extendiendo mis manos, mis brazos en misericordia, y ahora quieres clamar a mí. Ve a tus dioses, confía ahora en tus ídolos, en tu pecado, en las cosas que tú adorabas en vez de mí.
Solo es la pura misericordia de Dios por la que puedes entender el Evangelio. Solo es por la pura misericordia de Dios que sientes en este momento un sentir de culpabilidad delante de Él por no estar bien, por haber pecado tanto. Es la misericordia del Espíritu Santo que te está tocando, diciéndote que vengas a Cristo. Pero si endureces tu corazón y te vas, el Espíritu Santo se puede alejar y puede decir, bueno, ¿no quisiste? Entonces a una mente reprobada. Además digo que la única cosa que te está guardando en este momento, si no estás en Cristo, de descender al mismo infierno, es la pura misericordia de Dios. Como Jonathan Edwards dijo en su famoso sermón, Pecadores en las manos de un Dios airado, él explicó que el pecador es como si estuviera siendo sostenido sobre el abismo del infierno por un solo hilo delgado, por la mano de Dios. Y que la única razón por la que no cae en el infierno es porque Dios está sosteniéndolo así, esperando que se arrepienta. Mientras que el hombre está blasfemando el nombre de Dios, no glorificándolo y provocándolo cada vez más. Es la pura misericordia de Dios. No mereces vivir. No merezco vivir. No merecemos ninguna buena cosa de parte de Dios. Es su misericordia. Y por lo tanto, digo que esta misericordia de Dios, el hecho de que estás vivo, el hecho de que estás respirando, el hecho de que puedes sentir algo cuando la palabra de Dios se predica, quiere decir que hay esperanza para ti. Hay esperanza en el Señor Jesucristo. Cuando Cristo estuvo en la cruz, dice el apóstol Pablo en Romanos, que Dios lo hizo una propiciación, que quiere decir un sacrificio en el cual fue depositada toda la ira de Dios en nuestro lugar como nuestro sustituto. Y Él apaciguó la ira de Dios por todos los que están en Él, confiando en Él. Y para los que están en Cristo no hay ninguna condenación. Solo hay alegría eterna, gozo eterno, paz con Dios, paz con el Dios con que teníamos enemistad anteriormente, gloriosa paz, plena paz, comunión con Dios. No rechaces la oferta de la salvación de Dios. Y digo a los santos, la ira de Dios para ti, hermano, no digo contra ti, porque no hay ira de Dios contra ti. Pero digo la ira de Dios, esta doctrina para ti es motivo de alabanza. Es motivo de glorificar el nombre de este Dios. Es motivo de adorar, es motivo de estimar. Eso quiere decir que todas las atrocidades del mundo, todos los genocidios de los grupos étnicos, toda la violación de las mujeres y los niños, todas las atrocidades, toda la matanza de los mártires, Dios va a vengar su sangre, Dios va a vengar los inocentes, Dios va a arreglar todas las cosas. La venganza es suya. Él va a vengarse por todo lo que ha sido hecho. Y Él se va a glorificar. Pero hermanos, también digo que la doctrina de la ira de Dios nos debe compungir con un sentir profundo de tristeza por los perdidos. La gente se está perdiendo. El Evangelio es el único remedio
Si no llevamos el Evangelio, no escucharán. Y si no escucharán, no podrán tener fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Este nos debe llevar a predicar el Evangelio con denuedo, con urgencia, a rogar con todo el mundo que se arrepienta. Esto nos debe llenar con compasión, porque como dijo Dios, no se complace en la muerte del impío. Oremos.